¿no?, de Mateo 28. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Y ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este tiempo especial que nos permite, Señor, entender esta revelación de tu palabra, que es la revelación especial en la cual, Señor, tú nos muestras tu voluntad específica, detallada. Y tu voluntad, Señor, es que te conozcamos. Tu voluntad, Señor, es que te adoremos y que entendamos, Señor, cómo es que sucedieron estos eventos, este hecho histórico, Señor, de la resurrección. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pedido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando entonces, Stephanie, la Biblia versículo por versículo. Y recuerden que hemos hecho un pequeño adelanto porque todavía estamos en el capítulo 20-21, pero como es día de resurrección, esto va a quedar grabado y ese es el capítulo 28. Esta serie que le hemos llamado El Rey Mesías tiene que ver justo cuando Mateo habla a los judíos, y los judíos son los que conocían todo el Antiguo Testamento. Nosotros, no sé si tú has leído todo el Antiguo Testamento, pero a medida que vamos avanzando conocemos un poco, no sé si todo del Antiguo Testamento, pero los judíos conocían todo el Antiguo Testamento. Y hay muchas cosas que Mateo quiere presentar como unas características personales. Uno, por lo menos, el testimonio de dos testigos, que para los judíos era muy importante que cada historia se corrobore por dos personas. Pero este tema de la resurrección, y cuyo título hoy tenemos de la tumba a la vida eterna, tiene que hablar, y nos va a hablar, mejor dicho, de las evidencias internas que existe de la resurrección, y vamos a hablar también de las evidencias externas, porque la resurrección ha sido un tema que muchas personas han cuestionado. Muchos críticos y ateos cuestionan la resurrección, porque como una persona, después de estar 3 días muertos, regresa ahora a la vida. ¿Cómo es que dice que va a estar 3 días, pero no pasaron 3 días? Y hay algunas teorías como que Jesús no murió, sino se desmayó, o que dijeron que Jesús, bueno, sus discípulos robaron el cuerpo de Jesús, etcétera, etcétera. Y vamos a ver a través de este estudio cómo la evidencia interna y externa nos van a ayudar a entender. Ahora, esta es una foto o una imagen de lo que es hoy día el jardín o la tumba, lo que se conoce como el jardín de donde está la tumba, porque recuerden que esto es una roca y la Biblia dice que lo enterraron a Jesús en un lugar donde habían escarbado o perforado la roca. Hoy es visitado por miles de personas. Cuando vayas a Israel, vas a tener 1 minuto para estar allá adentro, porque hay una cola de más de 200 personas ahí esperando. Entonces tú puedes estar 1 minuto. Hay una reja que han puesto, no sé si la pueden ver la reja. Antes esa reja no había porque es donde pusieron el cuerpo del Señor, pero está abierta la tumba y está vacía porque sabemos que nuestro Señor está vivo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 al 19 nos dice lo siguiente. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Y en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Entienden, hermanos? O sea, es algo que tú y yo necesitamos entender muy bien, el tema de la resurrección, porque si no, como dice Pablo, nuestra fe sería inútil. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas filosofías, pero sabes, los fundadores de esas religiones todavía están en su tumba. Pero la diferencia del cristianismo es que Jesucristo está vivo y la tumba está vacía. Él es el que venció la muerte y todo aquel que murió en Cristo, ¿sabes? Un día
vamos a poder volver a vernos. Porque no estamos perdidos. La muerte para el cristiano no significa desesperanza. La muerte para el cristiano es en esperanza, hermanos. Y la muerte para el cristiano es empezar una vez más algo que se llama la glorificación. Es el comienzo de algo que el Señor había prometido por mucho tiempo para nosotros y que los del Antiguo Testamento estaban esperando, y Jesús lo hizo realidad, que es la vida eterna. Que tú y yo, si morimos en Cristo, al sonar de la trompeta, seremos los primeros en ascender, así como nuestro Señor ascendió. Y si estamos vivos, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Esto es la esperanza que nosotros tenemos y es la seguridad que el Señor nos da. Si no, como dice Pablo, seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo, porque estaríamos en una creencia, en una religión más que no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. En cambio, el cristianismo nos da esa seguridad. Ahora, vamos a ver el bosquejo de lo que vamos a estudiar hoy. Primero, hablando de la resurrección de Jesús, versículo 1, la resurrección de Jesús sucede el domingo por la mañana. Del 2 al 4, la resurrección de Jesús es evidenciada por un terremoto. Del 5 al 7, la resurrección de Jesús es anunciada por el ángel. Y del 8 al 10, la resurrección de Jesús es una realidad palpable. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Versículo 1 dice el texto: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. El domingo es el primer día de la semana. Los judíos guardaban y guardan hasta el día de hoy el Shabbat, que es el día sábado, y era en señal del antiguo pacto. El sábado fue instituido después que ellos salieron de Egipto. Y en Deuteronomio, si ustedes leen el capítulo 5, les dice que deberían de guardar el sábado, el Shabbat, como un recordatorio de haber salido de Egipto y de ese pacto que vendría a ser el antiguo pacto. Pero hoy, Jesús en su resurrección es como que nos muestra el primer día de la semana, que deberíamos de recordar y celebrar un acontecimiento importante, que Él regresó de la muerte. Pero y en este versículo muestra dos personajes o dos personas, como les decía, que es clásico de Mateo, María Magdalena y la otra María. No hay hombres. ¿Y por qué no hay hombres? ¿Saben? Según el contexto, los hombres, uno de ellos, de los 12 discípulos, que lo vendió, terminó lleno de tristeza, embargado de tristeza, porque lo vendió por 30 monedas y al final en su desesperación fue y se quitó la vida. Aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana, Judas agarró una soga y se colgó de un árbol. Los otros 11, uno de ellos, de los 11, estaba totalmente llorando, frustrado, desanimado, porque había negado a su maestro. ¿Recuerdan de Pedro? Y los otros 10 estaban escondidos, estaban llenos de miedo. Pero ahora el texto y todos los evangelios presentan a las mujeres como las personas que hacen algo histórico para nosotros. Pero primero veamos esto. Cuando la Biblia habla el domingo por la mañana temprano, significa que sucedieron 3 días. Pero no son 3 días de los que nosotros tenemos en nuestro horario, que vendrían a ser días de 24 horas, sino que la Biblia tenemos que estudiarla en el contexto histórico. O sea, son 3 días judíos, que no son un total de 72 horas, que vendría a ser para nosotros, sino que son aproximadamente 36 o 40 horas, porque los judíos contaban los días de manera parcial, no como días completos, y sus días iniciaban al atardecer, es decir, Jesús fue crucificado, vamos a ver un poco, Jesús murió a las 3 de un día viernes y fue enterrado antes de las 6 p.m., por lo cual se cuenta viernes un día y el viernes a las 6, según nuestro horario, ya había pasado al día siguiente, es decir, el sábado. Ahora, Jesús permaneció en el Hades todo el sábado, desde las 6 p.m. del viernes hasta las 6 p.m. del sábado, que vendría a ser otro día, y ahí empezaba el día
domingo, el sábado a las 6. Eso significa que en algún momento del amanecer del domingo Jesús resucitó. Entonces, no son 3 días, como para nosotros, de 24 horas, porque algunos a veces malinterpretan y no entienden correctamente las escrituras. Estamos hablando que esta porción del Evangelio fue escrito en la cultura, religión y tiempo judío. ¿Ok? Entonces, el texto nos dice, muy temprano, amaneció, como acá, hermanos, tengo la foto de Arequipa, no sé si han visto, ya le he puesto en el Facebook, ¿no? Cuando hemos amanecido, y los evangelios registran que hay más mujeres. Por ejemplo, Marcos 16:1, como Lucas, mencionan a otras mujeres, o sea, más de 2. Y Juan es interesante que solo menciona a María Magdalena. Ahora, ¿quién puede ser esta María? Mateo 27:56 dice, entre ellas estaban María Magdalena, que ya la reconocimos, pero habían otras 2 Marías, por eso hablaban de las 3 Marías, ¿se acuerdan? Mateo dice María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Saben cómo se llamaba? María. Pero ¿quién sería? Según el texto, si estamos viendo dentro del contexto, recuerden que no era María, que no era la madre de Jesús, pudo haber sido la esposa de Cleofas, que era la María que se menciona ahí, o pudo ser la madre de Santiago y Juan, que vendría a ser la tía de Jesús, porque eran primos de Jesús. Pueden ver en Mateo 27:56. Y según el contexto, pues es esta María, madre de Santiago y Juan, y luego María Magdalena. 2 mujeres yendo ahora. ¿Qué nos dice y qué nos quiere enseñar Mateo? Miren, las mujeres en este momento son testigos del mayor acontecimiento de la historia, mientras los hombres siguen escondidos. Uy, hermanos, no estoy hablando ahora de ni feminismo, ni nada, ni machismo, hermanos. Pero es curioso, en ese momento, para mí y hasta el día de hoy, sigue siendo curioso que quien habla más a veces son los hombres, prometen más y cumplen menos. O sea, yo soy hombre, estoy hablando como hombre, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Porque fueron los discípulos que dijeron a Jesús, hasta la muerte contigo. ¿Se acuerdan o no? No te vamos a dejar. Y a pocas horas Pedro terminó negando a su Señor. Fueron los primeros que se escondieron. Y si leen el contexto de dónde estaban los discípulos, estaban encerrados, se habían puesto trancas a las puertas, dice el texto, tenían miedo de las autoridades judías. Todos tenían miedo. Y esa curiosidad, digo, no es un acto curioso de lo que sucedió, también se ve reflejada tristemente hoy, hermanos. Y es un llamado de atención a todos nosotros, a los hombres, porque sabes, en las estadísticas, los misioneros en general, ¿saben cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Hay casi 2 mujeres por un hombre que es misionero. Aún en las reuniones de oración, hay más mujeres que hombres. Y tristemente, ¿no? Los hombres, tristemente digo, ¿no? A veces, ¿qué hacemos con los hombres, hermanos? ¿Qué hacemos? Hay que seguir esforzándonos. Pero, ¿sabes? El mejor discípulo de Jesús es aquel que hace más de lo que dice. Los hombres podían prometer mucho, pero fueron las mujeres que estaban al pie de la cruz del Maestro. Ellas estaban viendo cómo su Maestro perdía la vida. Y ellas estaban muy temprano en la mañana viendo qué había pasado su Maestro, mientras que los hombres seguían escondidos. Tristemente, digo, ¿no? Ahora, versículo 2 al 4. La resurrección de Jesús es evidenciada por un terremoto. Dice el texto, de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Y como Mateo está hablando a los judíos, él menciona el terremoto,
de una manera clara y del ángel, porque los judíos recordaban que en el antiguo pacto, en el Sinaí, ¿qué creen que sucedió? Un terremoto. Aparecieron ángeles que dieron la ley a Moisés. Y apareció una nube, o sea, realmente algo que movía la naturaleza, y ahora otra vez sucede para establecer un nuevo pacto, que es el pacto en el cual nosotros hoy estamos, en el pacto de la gracia. El texto entonces nos dice que se abrió esta tumba, el Señor resucitó, hermanos. Juan narra que el lienzo de su cabeza había estado bien doblado para decir que no era un ladrón, ¿no? Y la tumba, esa piedra se abrió no para que Jesús salga. Recuerden que Jesús tenía un cuerpo que podía traspasar paredes, sino que esa piedra se abrió para que todos sean testigos de que la tumba estaba vacía. No por él, sino por nosotros, porque todavía nosotros no podemos traspasar paredes, ¿no? ¿Sí o no? Aunque hay mamás que tienen una visión que traspasan paredes, ¿no? Te estoy viendo lo que estás haciendo, ¿no? En el otro lado. Pero no podemos hacer eso. Todavía no. Va a llegar un día que hagamos esto, hermanos. Y el versículo 3 dice, su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca, como otra vez nos hace recordar, Moisés cuando regresó del Sinaí, ¿sabes? Su rostro brillaba, estaba blanco, 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 blanco. Y otra vez Mateo, como está dirigiéndose a los judíos, les dice, miren, estamos estableciendo un nuevo pacto, pero ya no tiene que ver con el Shabbat, tiene que ver con el domingo, el primer día de la semana. Porque algunas personas creen que todavía nosotros necesitamos guardar el día sábado o el Shabbat, y no es así. Muy temprano este ángel apareció. Versículo 4. Entonces los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Y esta palabra temblar es lo mismo del temblor, ¿no? Del sismo. Empezaron a temblar, obviamente, porque era extraño para ellos, estos guardias que por orden de los sacerdotes habían sellado con una roca enorme y se habían quedado a resguardar el cuerpo porque los sacerdotes creían que se lo iban a robar, pero el momento que vino y llegó el resplandor, se desmayaron. Lo mismo que sucedió en el Sinaí. Es un paralelo del Sinaí. Las personas dicen que cayeron de rodillas ante lo que sucedía en esa montaña. Otra vez. Y ahora, la evidencia interna nos muestra que no fue robado el cuerpo de Jesús, porque justamente los principales sacerdotes ahora le van a dar dinero a los guardias para que mientan acerca de lo que había sucedido. Y esto lo va a narrar Mateo 28, versículo 11 al 15. O sea, no habría necesidad de sobornar, de darle dinero, ahí le está dando el dinero a estos guardias, si no fuese verdad. ¿Entienden o no, hermanos? Entonces, no fue que robaron el cuerpo, no fue que se lo llevaron, no, era un acto de soborno, y no soborna si algo no es verdad. Y era para tapar la boca de estos soldados. Versículos 5 al 7. La resurrección de Jesús es anunciada por el ángel. Versículo 5. Entonces el ángel le habló a las mujeres, les dijo, no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Por qué les dijo que no teman a las mujeres? ¿Saben por qué? Porque todos estaban de miedo. No sabían qué estaba sucediendo con exactitud. Y frente a las cosas que nosotros no sabemos, recuerda esta palabra del Señor, no temas. Hoy ya van a ser 4 meses de este año, hemos visto desastres naturales, tanto en nuestra ciudad como en el norte del país. Hemos visto terremotos, hemos visto situaciones tan complicadas y a veces no entendemos por qué sucede todo esto. No entendemos, hermanos. Y no entendemos muchas cosas en la vida, porque las mujeres también estaban llenas de miedo, porque ¿cómo es que su maestro, aquel que podía detener con simplemente levantar la mano o decir detente al mar, estaba siendo crucificado
había sido maltratado y humillado. O sea, muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Y cómo es que ahora la tumba está abierta? ¿Cómo es que hay un ángel? Muchas preguntas y pocas respuestas. Y sabes, hermano, en la vida vamos a experimentar lo mismo. Y van a haber muchas preguntas y pocas respuestas. Pero frente a eso, recuerda lo que dice la palabra: no temas. Si estás con Dios, si estás con el Señor, no tienes que tener temor de lo que estás pasando, lo que estás experimentando. No tengas miedo. Ahora, el ángel les dice: sé que buscan a aquel que fue crucificado. Y otra vez, hermanos, cuando no entiendes qué pasa o por qué suceden las cosas de esa manera, recuerda esta palabra del Señor: no temas. No temas, hermano. Como les dije, en la vida va a haber muchas situaciones, ¿no? A veces cuando mi mamá le diagnosticaron el cáncer, y yo decía, ¿pero por qué, no? Muchas personas tenían esas preguntas. ¿Cómo una mujer que está fiel con el Señor, sirviendo, llega al punto donde tiene que pasar una enfermedad terminal o tiene que morir? ¿Por qué no muere otra persona? Surgen, ¿no?, las preguntas: que está haciendo daño. ¿Por qué aquel que hace daño tiene vida? ¿O por qué tanto dolor y sufrimiento? Miren, hay muchas cosas que no vamos a entender en la vida. Cuando no entendamos las cosas, no hay que tener temor, porque Dios sabe por qué sucede. Y es más, nos ha dado la salida, la respuesta que todos necesitamos. ¿Cuál es? Que el sufrimiento es pasajero y que la muerte para el cristiano es en victoria. Y que si hoy nosotros pasamos situaciones difíciles, recuerden, la resurrección es nuestra esperanza, donde tú y yo no vamos a sufrir más enfermedad, no va a haber dolor y tampoco va a haber muerte, porque vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Así que frente a eso, descansa, no temas, hermano. Versículo 6. Entonces el ángel le dice: no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, hermanos. No está aquí. El líder de los mormones se llama Joseph Smith. Y sabes, él sigue ahí en su tumba. O los huesos de Mahoma siguen en su tumba. Pero de Jesús, él no está ahí. Esto es lo que nosotros entendemos de estos versículos. Y ha resucitado tal como dijo que sucedería. O sea, le da veracidad a las palabras de Jesús. Y así como él dijo: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar, ¿sabes qué? Él dijo: yo voy a regresar un día. Y los voy a llevar conmigo. Yo voy a regresar y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo voy a regresar. ¿Y sabes qué, hermano? La venida del Señor cada vez está más cerca. Y sus palabras que él mencionó se están cumpliendo paso a paso, día a día. Él había dicho: voy a venir. Ahora, el ángel le dice entonces: vengan, vean el cuerpo. Pero él se levantó de la muerte. Y algunos dirán: pero mira, en la Biblia muchas personas se levantaron de la muerte. En 1 Reyes capítulo 17, por ejemplo, Elías ora por un niño, el hijo de la viuda, y este niño resucita, regresa de la muerte. ¿Cuál es la diferencia en Jesús? Es que este niño volvió a morir. ¿Y Jesús? No. Entonces esto no se llama resurrección, se llama resucitación. Solo resucitó. Y entonces ahora le dice a María: mira, ven, entra. Van a ser testigos de algo increíblemente maravilloso. Y esta es la otra evidencia interna que tenemos. ¿Sabes? Es inusual tener a mujeres de testigos. ¿Por qué? Porque la ley judía no aceptaba el testimonio de mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres, los esclavos y los hijos no tenían derechos en ese tiempo, solo obligaciones. Entonces,
si se quería inventar una historia diciendo que Jesús, no sé, los discípulos se lo llevaron, o etcétera, o que resucitó, ¿quiénes deberían de ser sus testigos en ese contexto? Pues mínimo 2 hombres, porque el testimonio de las mujeres no era válido. Entonces, esto otra vez nos da una evidencia interna de que lo que sucedió era real y no tuvieron que maquillar, ni esconder, ni decir, no debemos poner las mujeres porque al final nadie les va a creer. No, eran hechos reales y la evidencia interna otra vez nos dice lo que sucedió. Ahora, versículo 7. Y ahora dice, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Otra vez, hermanos, llegamos a un punto muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Ahí dice, vayan rápidamente y cuéntenles que ha resucitado. Jesús les dijo que los iba a encontrar en Galilea. O sea, Jerusalén es como si diríamos Arequipa. Galilea, Ica, digamos, ¿no? O Yauca, no sé. Ahí nos vamos a ver. Pero sabes, dentro del contexto, los discípulos no fueron a Galilea. Ese mismo domingo, por eso ahí tengo un estudio de las 11 apariciones de Jesús. En el contexto, Jesús tuvo que aparecerse a ellos el domingo por la tarde. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de todo lo que escucharon, seguían de miedo y encerrados, por miedo, dice el texto, a las autoridades. Tristemente, aún no creía. Y ahí estaban las mujeres. Otra vez entonces decimos, hermanos, las mujeres son las primeras a dar el mensaje más grande de la historia, el mensaje de la resurrección de Jesús. ¿Y dónde estaban los hombres? Escondidos, hermano. Tristemente. Así que los hombres tenemos que asumir el rol que nos corresponde y con este mensaje tampoco estoy hablando desde una perspectiva feminista, ¿no? Porque en la Biblia no hay ni machismo ni feminismo, hermanos. Al contrario, el cristianismo es que, diríamos, si lo llamamos religión, es la religión que más dignidad le ha traído a la mujer. Desde Génesis le dice, hombre y mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Miren, una de las religiones más grandes del mundo son los musulmanes el día de hoy. Y sabes, las mujeres son ciudadanas de segunda categoría en esa religión. Y tienen que andar tapadas, su rostro, hasta sus muñecas, sus manos y hasta los pies. Porque dice que si un hombre descubre o ve que una mujer se ha levantado los tobillos o las muñecas, puede estimularlo y al punto de abusar sexualmente de esa persona, y si lo abusa sexualmente es culpa de la mujer porque lo provocó al hombre. Por eso tienen que andar de esta forma, incluyendo la playa, el mar, las mujeres van así, todas vestidas. ¿Qué dignidad le trae a la mujer? Nada. Pero el cristianismo, con los relatos bíblicos y con la situación, por eso Cristo en la Biblia dice, ya no hay hombre ni mujer, no hay ni esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, no hay letrado ni iletrado, o sea, todos en Cristo somos iguales. O sea, en el cristianismo el hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer es mejor que el hombre, somos iguales, hermanos, somos iguales. Ahora, a no ser que el machismo sureño diga, ¿no?, a que el hombre es mejor, porque mi abuelita decía, ¿para qué has traído mujer al mundo? ¿Para qué sirve la mujer? Me decía, ¿no? Mi abuelita, ¿no? Machista mi abuelita era. Pero hoy día ya no estamos en este momento de vivir así, ¿no? Y no estoy hablando, hermanos, ahora de la perspectiva feminista, no. El rol que Dios ha establecido para los hombres no es una cuestión de mérito, sino es una cuestión de responsabilidad. El sacerdocio de la casa es del varón. Le ha dado el orden, y de la iglesia le ha dado al varón, no a la mujer, al varón. Pero no porque sea mejor, sino porque Dios ha establecido esos roles. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, hermanos, que hoy necesitamos recordar las palabras de nuestro Señor y la historia y traer eso
a la iglesia. Ahora, el ángel dice que anunció las buenas nuevas de la resurrección a las mujeres. Les dio entonces 4 mensajes. Primero les dice, no teman, que la resurrección al final, hermanos, tiene que traernos gozo y no miedo. Segundo, no está aquí, porque la resurrección nos muestra a Jesús que no está entre los muertos. Él vive, hermanos. Y tercero, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Es porque la resurrección es un hecho histórico y hay muchas evidencias. Y cuarto, que lo que le dice, vayan rápidamente y cuéntenles, porque la resurrección es un tema que debe ser contado en el evangelismo. O sea, no podemos desligar nuestro mensaje del evangelio sin hablar de la resurrección, porque eso es la gran diferencia de muchos otros dogmas o doctrinas o religiones que hay. Pero ese es el mensaje, miren, no teman, no está aquí, vengan, vean el lugar, sean testigos y vayan y rápidamente cuéntenles a los demás. Vamos a terminar del 8 al 10. La resurrección de Jesús ahora es una realidad palpable. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Es interesante, ¿no? Y versículo 9 dice, y mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Me encanta esta historia, ¿no? Porque las mujeres escuchan el mensaje, están llenas de esperanza, pero no han visto, solo creen al ángel, pero están tristes también porque no ven al Señor, pero en ese momento el Señor se les presenta. El maestro va donde ellas y ellas lo que hacen es ir, se arrodillan, lo abrazan y lo adoran. Yo creo que esto es uno de los temas que Mateo quiere resaltar, que debemos de adorar al Mesías, que nuestra adoración no solo consiste, hermanos, en un tiempo, miren, a veces piensan, ¿no? La alabanza y la adoración vengan para, no sé, ¿no? Para que llegues un poquito tarde, a ver si hacemos hora. No, hermanos, la alabanza es un estilo de vida. Es un abandono total, es abrazarnos al Señor todos los días. Es poner a Dios en primer lugar. Y cuando tú ya estás casado, siempre decimos, ¿no? Dios es en primer lugar. ¿Y quién viene después? Tu cónyuge, ¿no? Tu pareja. Después vienen los hijos y después vienen lo demás, familiares, trabajo, iglesia. Pero si eres hijo, bueno, está Dios, está tu familia, tus padres, tus hermanos, ¿no? Pero Dios no puede ser relegado a un segundo lugar. Tú no puedes agarrar y decir, yo tengo una vida de adoración, pero al final siempre estás perjudicando tu relación con Dios por poner a una pareja en primer lugar, o poner a tu familia en primer lugar, o tu trabajo en primer lugar. Dios siempre debe de ser el primer lugar. Estas mujeres encontraron al Señor y lo adoraron. Eso es que nosotros podamos entender la adoración. O sea, la mejor adoración es, hermanos, nunca soltar a Jesús y abrazar su santidad. No hay nada mejor. Y esto, como les dije, es un estilo de vida. No es una canción nada más. Es un estilo de vida. Nunca te sueltes del Señor, pase lo que pase. Venga una crisis, venga una enfermedad, venga cualquier situación, adora al Señor. Y recuerden, abracemos su santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Miren, esto es algo muy interesante. Hay 2 cosas. Primero, diga a mis hermanos, y esto es la frase progresiva de Jesús. ¿Por qué? Porque en Juan 13:13, primero los llama a sus discípulos siervos, luego los llama amigos, y ahora ¿qué los llama? Hermanos. ¿Y qué significa hermanos? Algo mucho más íntimo que decirle mi siervo, mi amigo, ¿ahora qué eres? Mi hermano. ¿Y por qué se atrevía a decir esto el Señor? Porque ahora iban a ser hijos de Dios. Porque ahora la palabra nos dice que somos coherederos con el Señor.
O sea, el Hijo de Dios vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó para que tú y yo, que somos simples mortales y criaturas, ahora llegáramos a ser hijos de Dios. Eso es la resurrección. Y ese es el grado de intimidad que quiere tener Jesucristo con nosotros. No solamente somos siervos o amigos, ahora somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos en la iglesia, ¿no? Somos una familia. Y Jesús habla de este tema y le dice, dile a mis hermanos. ¿Y qué? No teman. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de las tres famosas posiciones de respecto a cómo es uno que muere y regresa a la vida? Miren, hay un tema, muchas personas hablan de la reencarnación. Mire, ¿y qué es la reencarnación? Es que recibes otro cuerpo mortal y por muchas veces, ¿no? Y esto es más la filosofía y la religión oriental, ¿no? Los budistas, los hinduistas creen mucho en la reencarnación, ¿no? Y hasta que si tú has escuchado el yin y yang, ¿no? El yin yang, que se tiene que equilibrar y balancear, y algunos aspiran a reencarnar en una vaca, ¿no? Es broma, hermano, porque la vaca es sagrada. Lo más sagrado en la religión hindú, en muchos casos, es una vaca. ¿Dice en serio? Sí, porque dice que ellos pasan de un cuerpo a otro cuerpo. No tiene fundamento bíblico, no tiene ni lógica ni razón este tema de la reencarnación. Pero la resucitación, ¿cuál sería el concepto? Mira, que tú recibes tu mismo cuerpo mortal, mueres otra vez. Pero cuando hablamos de resurrección, es que recibes tu mismo cuerpo. Como les dije, hay un cambio en mi ADN, pero no cambio de ADN. Pero este cuerpo es inmortal, es transformado y mejorado al 1000%. ¿Por qué? Porque ya no voy a usar lentes, hermanos. ¿Sí? Vas a ahorrar dinero, los que les gusta ahorrar. Si tienes problemas con el estómago, tu hígado graso, no sé, no hay hígado graso, se acabó. Ya no tenemos ningún dolor, ni enfermedad, ni problemas. Nuestro cuerpo va a ser totalmente 1000% mejorado. ¿Y eso nos espera a quién? A todos aquellos que han puesto su fe y su esperanza y se han arrepentido de sus pecados y tienen fe en Jesucristo. Son aquellos que van a recibir esto. Ahora, quiero mostrar una evidencia interna más y luego voy a las evidencias externas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9. ¿Por qué sería esto una evidencia? Porque esto se llama un credo histórico. Porque versículo 3 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Por eso es un credo que iba en la iglesia, es decir, la transmisión oral, que lo decían y lo recitaban como una oración. Antes de que existiesen los libros escritos del Nuevo Testamento, existían los credos. Entonces dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía vive, aunque algunos ya han muerto. Luego los vio ¿quién? Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, dice el versículo 8, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. O sea, este credo era muy, muy importante. Y Pablo narra, y esta es la evidencia interna otra vez, de aquellas personas que dicen, no, es que ellos vieron a un fantasma, que no era Jesús, sino que estaban sugestionados psicológicamente, ¿no? Ustedes saben que hay una sugestión cuando una persona fallece, ya sea mamá, papá, abuelito, abuelita. Por eso es que dicen, vino mi abuelita y me jaló los pies. O lo he visto a la abuelita en el patio. ¿Han escuchado eso, hermanos, o no? Yo lo vi ahí. No. ¿Y cuántos lo han visto? ¿Saben cuántos lo han visto? Solo una persona. Y es porque el cerebro está sugestionado a querer ver y ver y ver a esa persona, o a veces
Hay una situación ahí que no has arreglado con esa persona que falleció y no tuviste la oportunidad de decir algo o hablar, entonces quieres verlo. O la ves, o te sueñas, o estás ahí. Pero si son dos personas viendo, o más de tres, o acá dice 500, los 12, todos lo vieron, ya no es una sugestión, es una realidad. Por eso que aquellos que están sugestionados en su cabeza ven al condenado, ven los fantasmas, ¿no? Ven a los enanos, los chinchilicos, no sé, ¿no? Los bultos, no sé si han escuchado eso o no. Hasta ven ovnis, ¿ah? Por si acaso. Y ven marcianos. No, en serio, hermanos. Y tú diles, a ver, no es un ovni. No, sí lo he visto. No es el duende. Sí lo he visto. Yo lo he visto al duende. Yo le digo, yo sí te creo, porque tu cerebro te ha dicho que hasta ahí. Pero ¿cuántos más lo han visto? Solo yo. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se llama eso? Una sugestión. Nada más. Pero en el caso de Jesús no fue así, hermanos. Fueron 12, fueron los 11, perdón, fueron 2 más, fueron 500, fueron muchas personas. Y Pablo dice, hasta a mí se me presentó. O sea, esta es otra evidencia interna de que Jesús está vivo. Y 1 Tesalonicenses 4, versículo 14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Por eso es importante, hermanos, la resurrección. ¿Sabes? Porque si tú has perdido un ser querido, mi mamá ya se fue a casa. Un día resucitará al sonar la trompeta. Un día nos volveremos a encontrar. Y a veces así de broma, ¿no? Cuando estaba mi mamita mal, le decía, o nos veremos, mamá, en el aire, ¿no? Porque de repente, pero no creo, de repente te gano, yo vuelo más rápido, no sé, pero vamos a volver a ver, ya sea en el aire o en el cielo, pero nos vamos a volver a ver. Que Jesús vive. Todos los que han muerto en Cristo viven, hermanos. Amén. Amén, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, la segunda vez que digo voy a terminar, a la tercera, aguanten, hermanos. Cuando digo 3 veces voy a terminar, es que voy a terminar. ¿Ya? Que algunos están ahí, yo entiendo que han madrugado algunos. Ahora vamos a ver un poquito de la evidencia externa rápidamente. Se han encontrado escritos, miren, hay historiadores que no son cristianos. Flavio Josefo, el año 93 después de Cristo. Tácito, el año 116 después de Cristo. Plinio el Joven, el año 112 después de Cristo. Suetonio, que es el año 120 después de Cristo. Luciano, 165 después de Cristo. Márvara Sarapión, que es de finales del siglo I, y Celso. Ustedes dirán, ¿quiénes son ellos? Son historiadores que no son cristianos. Todos ellos hablan de Jesús, su vida, muerte y resurrección. ¿Qué les parece, hermanos? Esta no es evidencia interna. Ya hemos visto, los 4 evangelios son documentos históricos. Si alguna vez a ustedes les preguntan, miren, hay de los filósofos que existen el día de hoy, ya sea Aristóteles, no sé, ¿cómo se llama? Platón, de sus escritos hay entre 10 a 30 copias el día de hoy. ¿Y saben cuántos escritos o copias del Nuevo Testamento existen? Más de 5.800. Y si tú le preguntas a un arqueólogo, ¿esto es válido? Por supuesto, los evangelios son válidos, son documentos históricos. Pero algunos simplemente porque dicen que es Biblia y palabra de Dios dicen no, porque no entienden, ni conocen, ni han estudiado arqueología. Pero si por alguna razón te dicen ya, descartemos la Biblia, tenemos historiadores que no son cristianos. Y lo voy a leer solamente lo que dice Flavio, quieren una foto ya. Voy a leer lo que dice Flavio Josefo en uno de sus libros. Hay 2 menciones. Por ejemplo, él dice, por esta época vivió Jesús, un hombre sabio. Y esto ya corroboró, Jesús es un hombre histórico. Si es que bastaba con llamarle hombre. Realizó obras extraordinarias, fue maestro de quienes recibían con agrado la verdad y atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Cristo. Cuando denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz. Los que al principio le habían amado no dejaron de hacerlo, pues se le apareció al tercer día de nuevo vivo, tal como habían vaticinado los profetas enviados por Dios, que habían anunciado otras 1000 maravillas sobre él. Todavía hoy no se ha secado el linaje de los que por causa
por su causa se denominan cristianos. En su libro Antigüedades, ¿sí? En el capítulo 18, ¿no? Hoja 3 y párrafo 3, habitualmente conocido como Testimonio Flaviano del año 93 después de Cristo. Esto, hermanos, no es un cristiano, no es un hijo de Dios hablando de esto, es un escritor que no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso, negar la resurrección de Jesús, esto es negar la historia, es negar tanta evidencia. Y es simplemente decir, como dice la Biblia, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y no es que le falte evidencia, sino que no quiere creer en su terquedad que haya un Dios al cual le tenga que rendir cuentas. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, Dios reveló su resurrección a los discípulos, ojo, las mujeres en este caso, que estaban haciendo más de lo que hablaban o prometían. Número 2, la resurrección quita el temor a la muerte, nos da esperanzas de la vida eterna y nos devuelve la alegría de volver a ver a nuestros seres queridos que ya están en casa. Número 3, la resurrección de Jesús es un hecho histórico comprobado y ratificado por fuentes internas y externas. Y número 4, la resurrección de Jesús debe de llevarnos a adorar en espíritu y de verdad para nunca soltarnos de su presencia. Esto debe hacer, hermanos, y debemos darle gracias al Señor, como les dije, porque Él vive, yo vivo. Y aunque un día muera, ¿sabes qué? La muerte no es el fin para mí. Si algún día muero, ustedes sabrán, yo gané. Porque el que muere, como dice Pablo, ¿no? El morir es ganancia. Y si vivo, el vivir es Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, quiero darte gracias una vez más por tu palabra. Toda esta evidencia que tenemos, sea interna o externa, debe llevarnos, Señor, a ratificar nuestra fe, pero también a adorarte, porque tú estás vivo. El Cristo de la religión está en un madero clavado en su cruz o puesto en una pared, pero tú estás vivo, tú estás en medio nuestro, Señor. Tú moras donde nosotros nos congregamos en tu nombre, y aquí te alabamos y te adoramos y nos rendimos, Señor, en adoración a ti. Y cada día tú estás con nosotros, porque no solo estás presente en este lugar, sino que estás presente en nuestras vidas. Tú vienes a morar. Somos templo de tu Santo Espíritu. Tú vives en nosotros. Y cada día, Señor, ayúdanos a adorarte, no solamente en espíritu y en verdad, sino también con nuestro cuerpo, con nuestras acciones. Que cada día, Señor, rindamos en adoración, dándote el primer lugar a ti y dándote también lo mejor que tenemos para ti. Muchísimas gracias, Señor, porque tú vives, nosotros vivimos. Y porque la muerte no es el final para el cristiano, es el principio de su glorificación y es el principio de la eternidad contigo, Señor. Muchísimas gracias una vez más por todo este estudio. En tu nombre oramos así, amado Jesús.